Conéctate, es un gusto saludarte. La cápsula del día de hoy se titula Por amor al prójimo, primera parte. Acompáñame a leer el Evangelio de Marcos en su capítulo 12, versículos 30 al 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. A continuación, hablaremos del conflicto más grande y destructivo de la historia. Se calcula murieron 55 millones de personas en todo el mundo. Las víctimas incluían niños y adultos con incapacidades y anomalías físicas o con enfermedades mentales. También había comunistas, socialistas, demócratas y oponentes políticos. Además, encarcelaron a los líderes de la iglesia que se oponían al nazismo. Sin embargo, el mayor foco de este evento fue el perjuicio a los judíos, acabando así con la vida de más de 6 millones de ellos. Así es, el 1 de septiembre de 1939 daba inicio la Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler y la invasión del ejército alemán en Polonia. Curiosamente, la población alemana era mayormente cristiana, ya sea católicos romanos o protestantes. La comunidad judía en Alemania era apenas el 1% en el país. Sin embargo, Europa albergaba a un 60% de los judíos en el mundo. Una de las comunidades más grandes estaba en Polonia, razón por la que ahí quienes eran descubiertos ayudando a judíos eran castigados con la pena de muerte. Irónicamente, salvar a una persona de origen judío exigía frecuentemente involucrar de 2 a 3 polacos para toda la logística. Para demasiados cristianos, las interpretaciones tradicionales de las escrituras parecían respaldar estos prejuicios. Además, fueron motivados por la persecución política, económica y social del anticomunismo, el nacionalismo y acogieron así el surgimiento del nazismo. Pero todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿de qué modo los cristianos y las iglesias en Alemania y Europa reaccionaron al régimen nazi, a sus leyes y especialmente a la persecución de judíos? Por supuesto que surgieron grupos religiosos que abrazaron muchos de los aspectos raciales y nacionalistas de la ideología nazi. También surgieron otros en oposición, declarando que la iglesia debía fidelidad a Dios y a las escrituras principalmente, manteniéndose así firme a sus convicciones. Sin embargo, otros líderes religiosos y ciudadanos se opusieron al régimen, lo resistieron y ayudaron a los judíos y los ocultaron, e individualmente alzaron la voz a favor de ellos. Algunos son el pastor Martin Niemeyer, que pasó 7 años en los campos de concentración debido a su oposición. En Polonia, el doctor Jan Sawicki, renombrado zoólogo de Varsovia, escondió judíos en jaulas vacías durante largos periodos de tiempo. Félix Theodor, clérigo de la Iglesia Evangélica y jefe del ejército polaco en Varsovia, ofreció más de 160 certificados de bautismo sellados de la Iglesia luterana para salvar a judíos. Yvonne Vaillant, una maestra belga, trabajó con grupos clandestinos judíos para poner a salvo a cientos de niños, escondiéndolos en hogares privados o en instituciones religiosas o laicas, bajo nombres falsos. Así es como estos hombres y mujeres dieron respuesta a una atroz situación que ponía en riesgo sus propias vidas. Podemos decir que sus motivaciones fueron diversas y sus limitaciones aún mayores, pero sin duda alguna fueron desafiados por sus más grandes temores, pero también por sus más grandes convicciones. Como lo hemos leído anteriormente, la palabra de Dios nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos hombres, sin duda alguna, nos manifiestan claramente este gran mandamiento, e hicieron lo correcto aún cuando su vida dependía de ello. La pregunta con la que me gustaría dejarte este día es: ¿qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar? Dios te bendiga, la paz de Dios.